El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:28, gracias. Ya se pegó el cafecito, buen día. No lo ha hecho. Vamos, levántese, levántese, levántese. Haga el esfuerzo y levántese. Sé que está en nuestra sintonía, pero haga el esfuerzo y levántese. Vaya a la cocina, ponga el agua a calentar, ponga la cafetera y tenga a la mano su delicioso café buen día para empezar esta jornada. Este espacio de noticias llega justamente a ustedes gracias a la cortesía del delicioso café buen día. Abrazos a todos. Ya tenemos una muy importante visualización a esta hora de la mañana en este miércoles 22 de abril. Recomendación, y con esto arranco el comentario para los señores asambleístas. Tengan cuidado con la forma como aparecen en las transmisiones de las sesiones, de las comisiones y del pleno de la asamblea. Tengan cuidado. Las formas también cuentan. Las formas también cuentan. Hace un par de semanas, creo que fue en la primera sesión del Pleno de la Asamblea, se veía pues en la transmisión de Zoom, este sistema de videoconferencia, a través del cual, digamos, hemos podido muchos de nosotros tener reuniones, nosotros mismos, lograr entrevistas con nuestros invitados, fruto del aislamiento. Es una nueva modalidad que vamos a tener que prolongarla, evidentemente. Lo vamos a manejar así, no sé hasta cuándo, pero es parte de nuestras lógicas, ¿no? Pero en la primera sesión de pleno ya apareció un legislador ahí en la transmisión que se le veía en la pantalla correspondiente a su transmisión poniéndose el pantalón. Desactiven la cámara. También hay que ser un poquito, digamos, pilas, vivarachos, inteligentes. Apareció ahí, inclusive en algunos espacios periodísticos, digamos, de sátira, hubo notas respecto de este tema. Ayer otro legislador ahí aparece sentado en el mueble o en el sofá, acostado junto a otra persona, me imagino que era su pareja, se les veía muy relajados, con los pies encima de la silla. O sea, tengan un poquito de sentido común y cuiden las formas, porque las formas también cuentan, de verdad, cuiden las formas. Este tipo de cosas son las que hacen que mucha gente se desencante de ciertos políticos y ponga a todos en el mismo saco. Cuiden las formas. A diferencia de lo que hizo Jorge Corozo la semana anterior, y menciono el nombre de Corozo porque el asambleísta de la provincia de Chimborazo, ex arquero del Centro Deportivo Olmedo, salió todo internado en la sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Tengan cuidado. Las formas. Cuiden las formas porque las formas también generan señales, señores asambleístas. Cuiden las formas. Más allá de que puede ser teletrabajo, trabajo en casa, todo lo que ustedes quieran, cuiden las formas. Me preocupa y me preocupa mucho la nota que di lectura hace minutos, que publica el portal Primicias, sobre lo que está pasando en la capital de la República. Está clarísimo, amigos y amigas, esto hemos comentado a lo largo de la semana y creo que es inagotable seguirlo haciendo, la manera como en este país desgraciadamente nos hemos relajado. Y yo insisto, como lo hice el lunes, como lo hice ayer, lo vuelvo a hacer hoy. Yo sí separo, procuro hacerlo, separar la realidad de aquellos que lamentablemente no tienen una fuente de ingresos y que necesitan parar la olla de alguna manera. Salir a la esquina a limpiar los vidrios de los vehículos, o tratar de vender caramelos, o pararse en la esquina y hacer malabares, para que los conductores les regalen una moneda y puedan al final del día, con esas monedas que lograron ganar, ir a la panadería y comprar un pan, o ir al mercado y comprar algo para cocinar. Esa es la dura realidad de un país marcado por profundas inequidades, inequidades que además en los últimos tiempos han acentuado con muchísima más fuerza, y es una realidad que no podemos ocultar. Pero digo, yo separo ese país de aquel en el que evidentemente hay un relajamiento, porque cuando paso por los exteriores de un centro comercial, sobre la avenida Amazonas, y encuentro el parqueadero lleno, a mí no me van a decir que esa es la gente que necesita trabajar todos los días. Es el parqueadero lleno de los supermercados, el parqueadero lleno de los centros comerciales. Ya se nota un tráfico de un sábado, de un domingo cualquiera.
Las imágenes que pudimos ver el día lunes en la ciudad de Guayaquil que provocaron justamente esta decisión de radicalizar la emisión de los salvoconductos, que insisto, es una medida que había que tomarla sí, que se demoraron demasiado también. Aquí en Quito ya se había advertido, las autoridades de la capital ya lo habían advertido hace semanas, de que había que dejar de lado esa forma tan simple de obtener el salvoconducto. Sé que ahora es mucho más complicado, y está bien, porque hay gente que con cualquier argumento tenía el salvoconducto. Ahora hay una limitación que me parece correcta, sin embargo creo que se demoraron demasiado. Pero digo, en la nota que di lectura de Primicias se da cuenta de lo que está pasando en el Distrito Metropolitano de Quito. Y yo creo que en Quito y en Pichincha no estamos claros justamente sobre la forma como se ha extendido el COVID-19. Primicias publicaba que en 59 de las 65 parroquias de Quito hay al menos un caso confirmado de COVID-19. Y ojo, son los casos confirmados de la estadística que maneja el gobierno, que siendo la oficial no es la real, reconocido por las propias autoridades. O sea, tengamos claridad en que lo que nos presentan a las 11 de la mañana es apenas una referencia y que esa referencia está lejos, lejísimos de la realidad, justamente por los temas que ya hemos comentado. La ausencia de la suficiente cantidad de pruebas, no hay una masificación de pruebas en el Ecuador. El incremento del número de fallecidos, sobre todo en la provincia del Guayas y particularmente en la ciudad de Guayaquil, el incremento inusitado, exponencial de fallecidos, de los cuales no sabemos a ciencia cierta cuántos mismo murieron contagiados por COVID-19. Insisto, hay un número oficial que no termina siendo el número real, reconocido por las propias autoridades. Pero miren ustedes lo que publica Primicias. Por eso yo llamo la atención de nuestra audiencia. Creo que hay que analizar las cosas con mayor profundidad y con mayor cabeza fría. Nos estamos relajando demasiado. Primicias publicaba, que en 59 de las 65 parroquias hay al menos un caso de COVID. En la parroquia Belisario Quevedo hay 50 casos, en Iñaquito 40, en Cotocollao 44, en Calderón 42. Cotocollao y Calderón son una especie de islas aparte, donde la gente hace lo que quiere, donde resulta que no pasa nada, los negocios están abiertos, la gente transita por la calle, hay tráfico en las principales calles de esos sectores. Miren ustedes que tuvieron que cerrar el mercado de Calderón justamente por aquello. Iñaquito, para los que no viven en Quito, permítanme contarles, Iñaquito es la zona donde se encuentra toda la actividad o se concentra la actividad financiera, la actividad bancaria. En Iñaquito, por ejemplo, tenemos el Centro Comercial Iñaquito, el CCI, cuyo parqueadero toda la semana he visto repleto. El lunes y el martes repleto el parqueadero del CCI. Está ubicada la plataforma financiera gubernamental. Están ubicadas varias agencias bancarias que tienen unas colas impresionantes, me consta. Porque cuando salgo de la radio y me desplazo hacia el norte, paso por allí. Y me consta. Estoy hablando desde lo que veo, desde lo que justamente he podido constatar. Y allí es donde las autoridades, decía Primicias, han observado un mayor movimiento de personas durante los últimos días. Es clarísimo. En Cotocollao y Calderón es donde las más personas se han negado a respetar el confinamiento desde que se detectó el primer caso de coronavirus. En Chillogallo, y vamos al sur, 48 casos en Chillogallo, 36 en Guamaní, 30 en Quitumbe. Se concentra el mayor número de personas contagiadas. Vamos a revisar, pues, lo que nos presenta Primicias, ¿no? En Belisario Quevedo hay 50, en Calderón 42, Calderón Carapungo, Chillogallo 48, Chimbacalle 28, las que tienen mayor número de casos, Cochabamba 18, 38 en Conocoto, 44 en Cotocollao, que ya lo mencionamos, 36 en Guamaní, 40 en Iñaquito. Estoy mencionando los casos o los sectores que tienen mayor número de casos. 26 en la Magdalena, en el sur. 16 en la Ferroviaria. La Ferroviaria, que es el sitio donde ayer presentamos el video y ahí se nos cayó la transmisión. Presentamos el video de estos sujetos que no dejaron que las autoridades les controlen. O sea, perdónenme, separemos las cosas. Por eso yo insisto.
Yo sí procuro separar las cosas y trato de matizar el comentario, no pretendiendo convertirme en el dueño de la verdad de modo alguno. Es apenas un comentario o una opinión de quienes habla. Pero una cosa es aquel ser humano que se para en las esquinas tratando de limpiar un parabrisas para conseguir unos cuantos centavos. Y otra cosa es aquel que está caminando o vagando en algún barrio o está en las esquinas pegándose una cerveza y llega la fuerza pública, llega la Policía Nacional o llegan los agentes metropolitanos de tránsito y les quieren golpear y les sacan y les desalojan con palos. Y frente a la actitud de un policía tratando de justamente disuadirlo, saca su arma de dotación y dispara al aire. Tratando de disuadirlo, el hombre se saca la camiseta y le desafía al policía. Separemos las cosas. Eso no tiene justificación ni presentación. Eso pasó en la ferroviaria, donde hay 16 casos, según el reporte del portal Primicias. 30 en Quitumbe, 26 en San Isidro del Inca. Esa es otra zona que a mí me consta cualquier cantidad de tráfico en San Isidro del Inca. Cualquier cantidad de tráfico. 18 en Solanda. 18 en Tumbaco. No son inmunes, amigos de Tumbaco. No son inmunes. Son los casos, o son las parroquias, o son los sectores que tienen el mayor número de casos. Es impresionante cómo nos hemos relajado. Impresionante. El otro día, mi primo Ramiro, que hace comunicación en la ciudad de Ambato, me compartió unas imágenes igualmente del desorden en las ferias. El lunes es un día de feria para la ciudad de Ambato. Ambato, que es el polo comercial del centro del país, los días lunes tiene la feria, la tradicional feria. Hay mucha actividad, mucho movimiento económico. Hay un intercambio muy importante de productos, por ejemplo, en el mercado mayorista. Se expresa justamente en el mercado mayorista de la ciudad de Ambato. Las imágenes que vi el lunes hablan de una ciudad que no tiene control, pese a los esfuerzos que sabemos ha desplegado la municipalidad liderada por el alcalde Javier Altamirano. Por ejemplo, Ambato fue la ciudad pionera en aplicar este esquema de ingreso por números de cédula a los mercados de esa ciudad, que fue una medida que ha sido replicada por otras ciudades, entre esas la capital de los ecuatorianos. Pero hay gente que lamentablemente no respeta y transitan allí y es una congestión y una aglomeración impresionantes. ¿Qué hacemos con eso, amigos y amigas? No es un chiste lo que estamos viviendo, créanme, no es un chiste. Creo que no estamos entendiendo o hay segmentos de nuestra sociedad que no tienen claridad sobre lo que estamos viviendo en el Ecuador. 5 semanas seguidas de aislamiento social. Estamos cumpliendo la 6ª semana consecutiva. Todos los días, los supermercados repletos de gente. Todos los días. O sea, a mí me llama poderosamente la atención. Digo, puedo estar equivocado, pero no hay día en el que no se encuentre uno con colas impresionantes en las afueras de ciertos supermercados, unos más que otros, pero en todos los supermercados hay cualquier cantidad de gente. Cualquier cantidad de gente. Cada quien tiene sus necesidades, por supuesto, y no pretendo de modo alguno juzgar esas necesidades, no me corresponde. Pero sí me corresponde llamar la atención y alertar con base en la información que estamos señalando. Alertar que está claro que nos hemos relajado. Nos hemos relajado. Vehículos que transitan con las placas en los días que no les corresponde. Esta impresionante masificación de los salvoconductos, por lo cual es una medida atinada, aunque se demoraron demasiado. Cuando lo mencioné al alcalde de Quito, no le pararon bola. Y resulta que al final del día terminan acogiendo lo que el propio alcalde sugirió. Por cierto, y punto aparte, uno puede ser partidario o no de Jorge Yunda Machado, uno puede cuestionar sus formas, puede criticar su propio origen político, se puede mencionar un montón de cosas de Yunda.
Se puede mencionar aquel episodio de diciembre cuando fue silbado en el Coliseo General Rumiñahui por los asistentes al partido de exhibición de Roger Federer. Ese mismo diciembre en el que en cambio Yunda fue vitoreado en un concierto en el sur de la capital. Digamos, los políticos se exponen a eso. Hay gente que los apoya y hay gente que los cuestiona. Se puede cuestionar el papel de Yunda durante los hechos de octubre, más allá de que yo lo mencioné en su momento en octubre. A mí me parece que tal vez hubiese sido muy interesante que Yunda tenga una actitud más frontal sobre lo que pasó en octubre, pero al mismo tiempo creo que había que matizar las cosas y el alcalde prefirió marcar distancias con los hechos de octubre. Eso se puede criticar, se puede discutir. Se pudo no haber votado por Yunda. Yo no voté por el alcalde Yunda. Y no tengo problema en decirlo públicamente. No voté por Yunda. Pero hoy el alcalde metropolitano de Quito le ha dado, me parece a mí, muy importantes lecciones al país sobre el manejo de una crisis. En el camino se pudo haber equivocado, seguramente se equivoca y seguramente se va a equivocar mañana. Pero yo sí destaco la proactividad del alcalde. Destaco el liderazgo del alcalde. Ese liderazgo que hace rato no se notaba en un alcalde del distrito metropolitano de Quito. Y muchos de ustedes que probablemente residen aquí en la capital coincidirán conmigo en que hace rato, hace mucho tiempo, se demandaba un liderazgo político potente en el centro político del país, que es Quito. Más allá de la política, yo creo que Yunda se ha manejado de forma adecuada en ese sentido, dejando la política a un lado, dejando de responsabilizar a su antecesor, que ese discurso también tiene fecha de caducidad, el responsabilizar a tu antecesor de los errores que pudo haber cometido. En este espacio, y a ustedes les consta, sobre todo a quienes nos siguen desde hace mucho tiempo, nosotros fuimos muy críticos de los 5 años de administración de Mauricio Rodas. Una administración que tuvo muy pocas acciones positivas y que se caracterizó por la inacción en la mayor parte de su gestión. Críticas por las cuales este espacio de noticias fue mal visto en la municipalidad. El alcalde vino siendo alcalde una vez, en el 2014, y no volvió más. No volvió más. Siendo candidato a la presidencia vino a este espacio, siendo candidato a la alcaldía vino a este espacio. Los primeros meses de alcalde en 2014 vino a este espacio y no regresó nunca más. Venía su esposa recurrentemente y venían las otras autoridades, pero el alcalde nunca más vino a este espacio. Y fuimos críticos. Y a Yunda habrá que criticarlo en la medida de lo que haga mal o no haga. Las acciones que no corresponden o las inacciones, que también son parte del ejercicio de la actividad. Pero el Jorge Yunda que vemos hoy es el Jorge Yunda que necesita Quito. Con un claro liderazgo, con una proactividad, tomando el toro por los cuernos, asumiendo decisiones y, por ejemplo, lo que pasó la noche de lunes, apersonándose de la llegada de las primeras pruebas de COVID-19 acá a la capital de la República. Un primer lote de 5,000, se entiende, él ha anunciado 200,000, que van a llegar 200,000 a Quito. Creo que hay que destacar ese rol. Hay que destacar ese rol. Cuando obviamente se equivoque, habrá que señalar sus equivocaciones. Pero hoy, el alcalde, creo yo, ha tomado decisiones muy importantes para la capital, que inclusive han sido envidiadas por otras ciudades, en las que lamentablemente las autoridades lo que han hecho es polemizar con las autoridades nacionales en lugar de trabajar en conjunto. Lo que necesita el país, amigos y amigas, puede o no gustarnos, el gobierno, el alcalde, la prefecta, el prefecto, lo que sea. Olvidémonos de eso por un momento. Es el momento de comenzar a arrimar el hombro. Es el momento que la prefecta, el alcalde, el gobierno, en el caso de Pichincha, trabajen en conjunto. Y yo sí siento que eso está ocurriendo en Quito y en Pichincha.
trabajo coordinado de la prefecta con el alcalde, del alcalde con el gobierno, aunque el gobierno ha tratado de mantener la distancia al alcalde. Aunque el gobierno trató de mantener en su momento a distancia a la prefecta. Se demoraron, me parece, 2 o 3 semanas en instalar el COE provincial. Y designaron al secretario de Educación Superior para que sea el delegado del Ejecutivo y coordine y encabece el COE provincial. Se demoraron. Pero eso que corresponde, instalar el COE provincial y trabajar coordinadamente. Nuestros políticos a veces no entienden que cuando son autoridades tienen que pensar de otra manera, sacarse el chip de político y meterse el chip de autoridad. Y al ser autoridad tienen que dejar el sesgo político a un lado. No digo que se despojen de la ideología, despójense del sesgo político. Y aunque les caiga mal el resto de autoridades, hay que sentarse a hablar y coordinar. Porque en el medio estamos los ciudadanos. Lo que está pasando en Guayaquil, por ejemplo, recurrentes polémicas entre la alcaldesa y el vicepresidente, o la alcaldesa y las autoridades del gobierno. Entonces, son cosas que evidentemente llaman a la reflexión. Yo sí creo, digo, hay que destacar las cosas positivas, no solamente lo negativo. También destaco dentro de lo positivo, y con esto cierro el comentario, el anuncio generado el día de ayer de que por fin se van a abrir las posibilidades del retorno de ecuatorianos que están varados en el exterior. No solo de los vuelos humanitarios dirigidos a personas de grupos vulnerables, mujeres embarazadas, adultos mayores o niños, niñas y adolescentes que están solos, sin padres o tutores legales, sino para el resto de compatriotas que necesitan volver a su patria. Esto ayer fue anunciado por la ministra de Gobierno y es correcto, es correcto. A diferencia de lo que muchos creen, o lo que algunos creen, no muchos, algunos, de que los ecuatorianos que están en el exterior viajaron porque tienen plata. Así no funciona y se reduce la mínima expresión el debate. Hay estudiantes, hay gente que tuvo que ir a algún seminario, hay gente que tuvo que ir a trabajar, hay gente que hizo un esfuerzo para salir y que está varada y no puede regresar. Yo sí creo que fue un anuncio positivo el de ayer en ese sentido. Vamos a ver cómo se lo instrumenta. Valoremos también las cosas positivas, queridos amigos. Y este llamado a las autoridades que se saquen el chip de políticos y se pongan el de autoridades y trabajen, porque en el medio estamos los ciudadanos.